Dios le bendiga, gracias por estar, gracias a nuestros amigos de Facebook, que el Señor le bendiga, gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network, gracias por permitirnos entrar a su casa con la palabra del Señor, atentos allí a lo que Él puede hacer, igualmente atentos nosotros por lo que Él puede hacer. Así que repita conmigo, si aún mantiene la fe después del frío: soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pensaba en esta semana y decía que sabemos lo importante que es mantener el control de nuestra vida. Sabemos lo importante que es eso. Debemos estar en constante vigilancia en lo que creemos y por lo que creemos. Debemos estar vigilando siempre la doctrina, que es lo que creemos, porque conforme creemos es lo que somos. Somos producto de lo que creemos. Las personas en el mundo creen tener suerte y son producto de la suerte. Tal vez creen en que la fortuna, los recursos lo hacen mejor persona. Bueno, creen, son conforme a lo que creen. Nosotros también creemos. Pero tenemos que tener bien claro qué es lo que creemos. La doctrina de Jesucristo. Entonces, creyendo en la doctrina, tenemos que ser testimonio de lo que creemos. Hoy en día hay muchas doctrinas, entre comillas, y esto lo pongo entrecomillado, que nos hacen querer creer que lo que somos no es tan importante como lo que creemos. Pero sí, claro que es importante. Y vaya si es importancia, si hay importancia en ser lo que creemos. Por eso tenemos que vigilar qué es lo que escuchamos. Por eso tenemos que vigilar de la forma que creemos y cuál es la doctrina que creemos nosotros. Creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la vida eterna, creemos en la palabra de Dios, creemos en el mensaje de Jesucristo y la transformación que hace la palabra de Dios. Si creo en eso, mi testimonio tiene que ser buen testimonio. Tengo que ser una persona que viva según creo. Y si creemos en la doctrina de Jesucristo, tenemos que esforzarnos para vivir de esa manera. Doctrinas sobradas hay en el mundo que nos quiere hacer torcer nuestra fe. Poner nuestra fe en la riqueza, que Dios es un Dios que bendice con riqueza, con fortuna, con posesiones. ¿Hará o no hará? Eso está en la soberana voluntad de Dios y perfecta voluntad de Dios. Pero yo tengo que caminar conforme a lo que creo. Y siempre que oro al Señor y le digo: Señor, dame palabra para tu pueblo, porque necesitamos, no necesitan, sino digo, necesitamos palabra. Te pido que no me hagas torcer ni a derecha ni a izquierda de la verdad del mensaje, de la verdad de tu palabra. Y hoy en día es muy fácil torcer el mensaje para provecho propio. Usted ve doctrinas de la prosperidad y otras teorías que hacen que usted ponga más confianza en lo que usted es que en lo que cree. Pues eso es lo que tenemos que vigilar. Y cuando digo vigilar, no digo que usted no lo pierda de vista, sino que se mantenga firme en lo que usted cree. Si cree en Jesucristo, si cree en la vida eterna, si cree en la salvación, entonces manténgase en eso. Si creen que hacer la voluntad de Dios en la obediencia está la bendición, manténgase haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios dice que usted y yo hagamos. Que no siempre va a ser conforme a lo que nosotros pensamos, porque sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. ¿Se acuerda de eso, Isaías? Entonces, vivir como testimonio de la palabra de Dios es vivir en rectitud y vigilar la doctrina. O sea, caminar en base a lo que creemos, siempre orando y pidiéndole al Señor que nos enseñe a mantenernos firmes en su camino. No desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que hacer lo que a Dios le gusta, la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Repito, siempre va a ir contra nuestra forma de pensar, contra nuestro instinto, con lo que éramos antes en el mundo. Pero haciendo la voluntad de Dios, allí tenemos bendición y tenemos que caminar conforme a esa voluntad. Dicho esto, en 1 Timoteo capítulo 4, esta fue una de las exhortaciones o consideraciones que Pablo tuvo con el apóstol Timoteo, con Timoteo, el apóstol Pablo con Timoteo. Él le dijo: no importa tu juventud, que nadie tenga en poco tu juventud, pero quiero que te mantengas firmes en la doctrina. ¿Por qué? Porque habían aparecido falsos maestros, falsos profetas, que estaban
enseñando otras cosas que no era la verdad del Evangelio, que no era lo que Jesucristo vino a enseñar. Ellos decían, ¿cómo puede ser que Jesucristo haya sido hombre siendo el Hijo de Dios y caminó en la tierra? Esa es la doctrina que ellos tenían. ¿Cómo puede ser que lo divino se contamine con lo humano? Sin embargo, eso era lo que enseñaban y eso era lo que querían enseñar al pueblo solamente para ganar adeptos. Torcían la doctrina para poder conquistar personas, no almas, sino personas. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, quiero que tengas cuidado con todo esto, pero que no te apartes de la verdad. Todo lo que has aprendido de mí, quiero que lo mantengas firme. Te van a tomar el pelo, ¿no? Hablando criollamente, porque eres más joven que ellos. Ellos se levantarán contra ti y apuntarán que ellos tienen mucha más experiencia en las cosas del reino. Pero quiero que te mantengas firme, que no pierdas absolutamente nada de lo que se ha aprendido, porque es ahí donde tenemos que vigilar la doctrina. ¿Qué podía pasar aquí? Lo único que podía pasar aquí es que aquellos que estaban torciendo, y Pablo dijo falsos maestros, hipócritas, en lo que estaban enseñando la falsa doctrina, el temor era que la gente creyera, no solamente que la gente creyera, sino que esa doctrina se esparciera. Y entonces el apóstol Pablo le dio esa tremenda tarea a Timoteo, decir, quiero que vayas allí y te mantengas firme. No importa si te dicen, soy mucho más experiente que tú, eres mucho más joven que yo y no tienes la autoridad. Sí, mantente la autoridad porque tenemos que mantener la doctrina. Esto es lo que el apóstol Pablo le dijo. De la misma forma nosotros, en medio de las personas del mundo, en nuestro trabajo, en el trabajo, en donde estemos, en el ómnibus, en la palabra, siempre vamos a estar rodeados de personas mundanas que no se conocen a Cristo. Y ese es el mejor lugar para mantener nuestra doctrina, para guardar nuestro testimonio. Nos podrán tomar el pelo, se podrán burlar, nos podrán criticar, pero lo importante aquí es mantener firme quiénes somos en base a lo que creemos. Y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y creemos en la salvación, y creemos en la vida eterna, y creemos en la resurrección de los muertos, y creemos en el perdón de nuestros pecados, no por cura ni por religión, sino porque Dios es un Dios de amor y perdona nuestras transgresiones. Y esto es lo que le estaba enseñando el apóstol Pablo a Timoteo. Y ahí en 1 Timoteo capítulo 4, verso 15, Pablo fue bien contundente y bien claro con lo que le dijo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 15. Ocúpate de estas cosas, de la buena doctrina, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Persiste en esto. Ten cuidado de ellos. Ten cuidado de lo que ellos enseñan. Ten cuidado de lo que ellos inventaron. No, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquí Pablo le estaba diciendo, tu testimonio no depende de lo que ellos digan, de lo que ellos cuenten o de lo que ellos inventen. Tu testimonio no se basa en lo que ellos están diciendo, sino en lo que tú estás creyendo. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si estás creyendo en la resurrección de los muertos, en la salvación eterna, ten cuidado de eso, vigila sobre eso, que no se te pierda ese punto, porque también a través de ti ellos podrán ser salvos. Por eso dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuál era la tarea de Timoteo aquí? Sino mantenerse firme a pesar de la crítica. Mantenerse firme a pesar de la amenaza, mantenerse firme a pesar de la burla, porque él era mucho más joven que los otros ancianos que estaban allá. Entonces Pablo le dijo, quiero que te mantengas firme en esto, ten cuidado de ti mismo, no tengas problema por ellos, no tengas cuidado de lo que ellos están enseñando, sino que persiste en lo que tú has aprendido. Persiste en lo que tú has aprendido, guarda la doctrina de la salvación. Guarda la buena palabra y no sigas lo que ellos están enseñando. Y uno puede decir, esto es para aquellos tiempos. Sí, estamos de acuerdo. Pero en este tiempo donde las doctrinas falsas sobran y abundan en el mundo, tenemos que cuidar nosotros lo que creemos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser testimonio de lo que creemos. Tenemos que caminar en base a lo que Dios hace en nosotros. En base a lo que dice la Escritura, la fiel y verdadera palabra, no lo que se pueda torcer de ella.
Por eso siempre manténgase en la línea de la palabra, lo que el Señor dice. Haga la voluntad del Señor, cumpla con los designios de Él, pero manténgase en la palabra de Dios. Siquiera otros nos pueden ver y tal vez se conviertan, no por lo que hablamos, sino por lo que nos ven hacer y ser. Y tal vez alguien se decida por tener a Jesucristo en su corazón. Pero guarde su testimonio. Y aquí traía otra cosa también, y era aquel que habla o dice conocer mucho de Dios y habla otra cosa que no está en la palabra, es falso, es falsedad. Aquel que predica algo y no cumple con lo que predica, su testimonio es falso. Lo que dice, aunque aparente conocer las cosas del Señor y las cosas de Dios, pero tuerce la palabra, su enseñanza es falsa. Y tenemos que tener cuidado, queridos, no solamente para los tiempos de Pablo y Timoteo, sino en nuestros tiempos también con lo que se habla, con lo que se escucha, con lo que se dice, con lo que entra a nuestro oído. Usted puede abrir allí en YouTube y puede escuchar un montón de cosas. Y puede iluminarse con lo que las personas o los pastores o las pastoras dicen. Pero siempre fíltrelo a través de la palabra. Filtre a través de la Biblia. Quiero creer que cada uno tiene una Biblia, por lo menos una Biblia en su casa. Si no tiene una Biblia, pues descargue en su celular y ahí hay un celu Biblia que también puede filtrar a través de esa palabra todo lo que escucha. Porque ¿qué es lo que interesa aquí sino guardar nuestro testimonio en base a la palabra de Dios, a la verdad de la palabra? No a la forma que la quieren torcer. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo y es lo que el Señor nos exhorta en este día. Muchos podrán hablar y querer aparentar que conocen mucho de las cosas de Dios, pero si su enseñanza se tuerce de lo que es la fidelidad de la palabra, entonces hay falsedad, no hay buen testimonio. Y para guardar nuestro testimonio tenemos que esforzarnos todos los días, porque no hay cosa más difícil que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Número 1, perdonar a nuestros enemigos. En el mundo jamás lo iría a perdonar. En el mundo buscaría venganza, ojo por ojo y diente por diente. Pero Dios en su palabra nos enseña, ora por tus enemigos y perdona a tus adversarios. Esto es una cosa de loco, es el reino del revés. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ¿cómo? No sé. En principio, ore y pídale al Señor un corazón para perdonar a aquellos que le hicieron tanto daño. Porque lo lógico sería devolverle con la misma moneda. Pero en la palabra de Dios, en la buena doctrina del Señor, en la palabra del Señor, nos enseña a perdonar a nuestros ofensores. ¿Cómo puede ser esto? El Señor dijo, yo vine para servir y no para ser servido. ¿Y cuántos de nosotros queríamos que nos sirvieran y no servir? O sea, recibir favores y no hacerlos antes de conocer a Jesucristo. Jesús vino a nuestra vida y dio vuelta todo el esquema. Y nos enseñó que hacer la voluntad de Dios para nada fácil es. Y cuando hacemos la voluntad de Dios tenemos que esforzarnos para caminar como testigos y testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Él hace en nosotros. Y ahí vi un par de consideraciones, hay muchas consideraciones para sacar aquí de este mensaje, pero vi dos. La primera, ¿está ahí todavía? Sí. La primera consideración, creo en la justicia de Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios es justo? Dios es justo. Yo sé que Dios va a hacer justicia. Sí, está bien que usted lo diga. Porque Dios es justo. Aparte de Padre bueno, es juez justo. Pero por creer, y esta es la primera consideración, por creer en la justicia divina, no tengo el derecho de yo juzgar a las personas. Por creer en que Dios va a hacer justicia, yo no tengo el derecho de juzgar a las personas. ¿Y por qué le digo esto? ¿Cuál es el punto? Porque somos muy ligeros para emitir opinión sobre valores de otras personas. Somos muy ligeros para la crítica. Como buenos uruguayos somos criticones. Somos muy ligeros para hacer juicio de valor sobre las otras personas. Y nos olvidamos que ellos también son hijos de Dios. Y la misma oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros, sin duda se la dará a ellos. Porque dice la Escritura que la palabra del Señor tiene que recorrer todo el mundo antes que Él venga. Y si esa persona que cayó, esa persona que cometió el adulterio, esa persona que no vive conforme a lo que usted está creyendo, lo único que hacemos y sabemos hacerlo muy bien es la crítica. Le pongo un ejemplo bien claro. Cuando alguien cae en pecado,
cuando un pastor cae en pecado, cuando alguien de la congregación cae en pecado, eso es motivo de conversación por mucho tiempo. Lo que se hace es juzgar y criticar. Mirá al hermano, ¿dónde está Jesús en su corazón? En parte su corazón se hizo esto que nadie puede hacer. Pues esto es pecado de muerte. ¿Cómo pudo haber hecho esto el hermano? Mirá, ¿sabe qué? Para no contaminarme, ponerle una silla como en la penitencia, había en la escuela, lo ponía así contra el rincón. Bueno, poner una silla aparte, ya que él esté allí y nosotros todos aquí. Se critica, se juzga, y no me diga que muchas veces le da gana de hacer eso. Lo criticamos, lo juzgamos, lo ponemos en el banquillo y el motivo de nuestra conversación por mucho tiempo es la persona que cayó. Sin embargo, Gálatas, capítulo 5, me dice que toda la ley se consume en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me preguntaba, si yo amo a mi prójimo, lo tengo que hacer solo de palabra con el amor de Cristo. Si yo amo a mi prójimo, ¿es suficiente hacerlo solamente de palabra? Decir aquí o por ahí, amo a mi prójimo, o eso tiene que ir acompañado con hechos. El amar al prójimo no es solamente decir para estar de acuerdo con lo que dice Dios, o para tratar de agradar a Dios, sino que el amar al prójimo es también ir a los hechos. Es no retirar ayuda cuando el prójimo necesita ayuda, porque Dios no nos deja sin ayuda cuando lo necesitamos. Es no negarle la oportunidad que Dios sí se la puede dar. Y nosotros decimos, ¿cómo puede tener oportunidad de regenerarse siendo que cayó tan bajo? Y después ya salen los que saben, no, la veía venir. El Señor me advirtió sobre esto. Me dijo que iba a caer, me dijo que iba a pasar esto. Y esos profetas, ¿por qué no se lo dicen a la persona antes que sucedan las cosas? Mirá, Dios me está mostrando que esto va a pasar contigo. El otro se ofenderá, se enojará, le retirará el saludo, pero usted fue la atalaya, no como perro ciego y perro mudo, sino que usted habló lo que tenía que hacer. Luego, como dice la Escritura, sangre no será demanda de sus manos. O sea, la responsabilidad no será suya. Pero si usted dijo lo que Dios le mostró, entonces, si cae la otra persona es porque desea hacerlo. Pero ya está alertado de lo que puede pasar. Pero cuando cae, lo primero que hacemos es, te dije por culpa de esto. Si a mí el Señor me ama y yo tengo que amarme a mí mismo como amo a mi prójimo, y critico cuando aquel cae, cuando aquel viene mal, cuando aquel parece que está en pecado, cuando aquel que se va torciendo y usted lo está criticando, es que eso demuestra que a nosotros mismos nos amamos muy poquito. Capaz que nos gustamos un poquito, o nos queremos, pero no nos amamos como Dios quiere que nos amemos, de la misma forma de amar al prójimo. ¿Me sigue? Porque lo primero es la crítica, el juzgar. La veía venir, sí. No, yo sabía, nunca cambió. Hizo su oración de fe porque lo obligaron, no porque tenía necesidad de Jesucristo en su corazón. Le pasó esto por terco, por loco, por loca. Es lo primero que decimos, no. O todos son santos aquí, el más pecador soy yo. Se junta con su hermano, con su hermana, con su cuñado, y el fulano, la fulana es el centro de la atención y centro de la conversación. Y yo me pregunto, si toda la ley se resume a esto, amarás a ti, te amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces, ¿de qué amor estamos hablando? Si amamos al Señor, como realmente lo amamos y como creo que lo amamos, tenemos que también perdonar a nuestros enemigos. No tenemos que negarle la oportunidad de que vuelva a levantarse, porque Dios no lo va a hacer. Dios no le va a negar la oportunidad a nadie. Y esto a nosotros no nos exime de pecar todos los días. Si no pecásemos y si fuésemos como Jesucristo, libre de pecado, capaz que por ahí podíamos juzgar. Pero he aquí la novedad, que no somos libres de pecado. Mientras estemos respirando en la tierra, somos pecadores. ¿Y quién es el que nos perdona? La Iglesia Católica, el cura, el Papa. Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Pues siempre nos está dando oportunidades. ¿Acaso el Señor no sabe que usted iba a caer, que iba a pecar, que iba a mirar lo que era indebido en ese momento? ¿Acaso Dios miraba al costado cuando usted estaba por caer? No, Dios sabía lo que iba a pasar.
Y pregúntese si Él sabía por qué lo permitió. Porque Él me perdona y me da una nueva oportunidad. ¿Y por qué yo no hago eso con mi hermano que ha caído? ¿Por qué no le doy la oportunidad de ir y orar por él y presentarle nuevamente el Evangelio y decir, Dios te ama y te perdona? Esa es la primera consideración. Somos ligeros para la crítica. Somos ligeros para juzgar al otro. Pero a su vez no somos tan ligeros para ser cumplidores con la palabra. De lo contrario, no nos amamos tanto como creemos a nosotros mismos. Porque si nos amamos a nosotros, tenemos también que amar a aquel que ha caído y tenderle una mano. Porque el amor de Dios no es solamente con palabras, sino con acciones. Usted puede decir que ama a aquel que cayó, pero si no le tiende la mano, entonces estamos lo mismo. No está cuidando la doctrina, y esa es parte de la doctrina. Te amarás a ti mismo como a tu prójimo. Señor, cuando siempre digo una de las estaciones del Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y refíjese si usted perdona a los que le ofenden siempre. Si usted los perdona de corazón a los que le ofenden siempre. Porque la ofensa vino, porque me hirió y esta herida persiste y esto sigue. Yo perdono a mi hermano como Dios me perdona y se olvida, punto. Y a otra cosa. Muchas veces nosotros no podemos perdonar al hermano porque fue tanta la herida que el corazón no alcanza para perdonar a nuestro hermano. Y oramos y decimos, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. ¿No le parece que la doctrina no está siendo cuidada? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, no de ellos. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque la palabra de Dios dice esto. Perdona a tus ofensores, como el Señor te perdona a ti. En serio, Dios me perdona a mí como yo perdono a los que me ofenden. Si es así, queridos, permítanme como Daniel, estamos en el horno. Pues hasta ahí. La primera consideración es guardar la doctrina, hacer la voluntad de Dios y no juzgar, sino que tender la mano. La segunda parte de la primera consideración, creo que Dios es orden, ¿no? ¿Qué hizo en Génesis 1? Antes de poner las cosas en su lugar, ordenó todas las cosas. Entonces no puedo vivir desordenadamente haciendo algo que perjudique mi testimonio. Proverbio capítulo 21, verso 29 dice, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. El recto ordena sus caminos. El impío endurece su rostro, ese es el mundano. Hago lo que se me antoja y si vivo en desorden, vivo bien. Listo, es tu problema. Pero acuérdese que hay un pequeño detalle, ya no pertenecemos al mundo si bien vivimos en él, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Y no tenemos que endurecer nuestro rostro a nada ni por nada, sino que tenemos que ordenar, porque el recto, el prudente, el justo, ordena sus caminos. Y no hay cosa más difícil que poner en orden todas las cosas. Es complicado, uno ordena una cosa y se desordena la otra. Tal vez muchas personas saben que lo que es necesario es alcanzar un punto de su vida que tienen que empezar a ordenar cosas. Y empiezan por las finanzas, no, porque muchas veces hay desorden en las finanzas. Usted gana 10 y gasta 15 o 20. Se ordenan las finanzas. Usted ordena las relaciones interpersonales, pues se lleva como perro con todo el mundo, pero dice, no voy a tratar de llevarme bien con todas las personas. Le cuesta. Es duro, es complicado, pero usted se esfuerza. Ordena su vida personal, posiblemente era un desorden, se levantaba a cualquier hora, hacía cualquier cosa, faltaba su trabajo, ordena su trabajo y las cosas pueden caminar por un tiempo. Después muchas personas ven que las cosas no funcionan de la forma que lo había ordenado. No porque lo hicieron mal, sino que cuando lo hicieron no incluyeron a Dios en el orden. No pusieron a Dios en el orden. Ordenaron sus cosas, trataron de hacer el esfuerzo, hicieron por sus propias ganas, ni siquiera oraron, dijeron, no, esto está mal, vamos a ordenar. Pero no invitaron al Señor que ordene las cosas. Y Dios tiene que ocupar un lugar importante, el más importante en nuestra vida, para que nuestra vida esté ordenada. Dice la Escritura que al principio de todo, la tierra estaba desordenada y vacía. Todo en desorden y todo vacío.
Y sobre la tierra se movían las tinieblas, y sobre la faz de las aguas se movía el Espíritu de Dios. Y dijo Dios: hágase la luz, hágase la luz. Y podía haber terminado ahí. Y se hizo la luz. Fue el primer verbo conjugado en presente. Hágase la luz. Y se hizo la luz. Y dijo Dios: hágase la luz. Se hizo la luz. ¿Cuál fue el segundo paso? Vio Dios que la luz era buena. ¿Cuál fue el próximo paso? Separó Dios la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. He aquí, ¿no? Ya lo sabemos. Es que no hay orden si no se separan las cosas. Después que Dios ordenó todas las cosas, hizo la expansión de arriba y la de abajo, la separó, y la expansión de las aguas las amontonó en lugar, las llamó mares, y a los secos llamó tierra, y así hizo todas las cosas. Después que hizo todas las cosas, puso los peces en el agua, no en el desorden, puso las aves en el cielo, puso las bestias en el campo, o sea, todo ordenado para después poner cada cosa en su lugar. Y yo me traía esto y pensaba en esto y decía: cuando usted ordena, no yo, sino mi esposa, cuando usted ordena su ropa en su ropero, en su guardarropa, usted separa, por lo menos mi esposa hace así, pone toda la ropa arriba de la cama, ordena lo que va a usar y separa lo que no va a usar. A veces de ella, a veces mío, a veces los gurises, pero separa. Lo que no se va a usar, lo separa. O sea, deja todo ordenado lo que va a usar, y lo que no sirve, o sea, en el buen sentido, lo deja aparte. De la misma forma, tiene que ser con nosotros si queremos una vida ordenada. ¿Y en qué parte puedo poner esto, pastor? Simple. Si usted tiene amistades que no edifican su vida, no las quiera, apártela de su vida, sáquela. Si usted tiene costumbres que le hacen acordar a su antigua naturaleza, sáquela de su vida. ¿Quiere estar ordenado en eso? Aparte lo que no edifica de su vida, sáquelo. Usted no tiene esa falsa responsabilidad de tener todas las cosas en sí, todos sus amigos para tener una buena relación o para no perder. No, usted no tiene la responsabilidad ni la obligación de mantener a nadie. Si hay una persona que lo quiere tirar nuevamente al mundo, estando usted luchando y muchas personas orando por su vida en el camino de Cristo, sáquela de su vida. Usted no va a perder nada, al contrario, va a ganar, y mucho va a ganar. Si quiere tener su vida ordenada, tenga en su vida solo lo que lo edifica. Lo otro apártelo. Sáquelo del guardarropa, deje allí lo que va a usar, lo que le sirve, lo que realmente le edifica. Lo otro, usted déjelo a un lado. Ordenar nuestra vida es parte de un buen testimonio. Si la familia está ordenada, yo no le digo que sea una familia perfecta, porque hasta donde tengo entendido no existe. Tampoco el matrimonio perfecto. Puede haber discusiones, puede haber desavenencia, malos entendidos, puede pasar de todo un poco. Pero si usted tiene su casa su familia ordenada, su casa ordenada, va a haber la bendición de Dios, aunque pueda tener problemas con su esposo o con su esposo. Porque esto no es una cuestión de espiritualidad, es una cuestión de convivencia, querido. Si los dos en casa tuviéramos el mismo carácter, sería aburrido. Por eso Dios es sabio cuando pone a uno y pone a otro. Sí, pastor, pero yo discuto en mi casa. Bueno, no hay problema con eso. ¿Cuál es el problema? ¿Que porque somos cristianos voy a tener...? No, querido. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerda? Porque no quería que Jesús hiciera lo que tenía que hacer. Pues hubo un desacuerdo y Jesús se levantó y le dijo: pero muchachos, salí de acá. Atrevido. Vas a querer intervenir en las cosas que yo tengo que hacer de parte de mi Padre. Y era Pedro, era Jesús y Pedro. O sea, pueden haber cosas, desavenencias en la familia, en el matrimonio, pero si usted tiene la casa en orden, su matrimonio en orden, va a tener la bendición de Dios. Y va a poder testificar a los otros que la casa, aunque tenga dificultad, momentos de crisis, de escasez, de falta de trabajo, de cosas que se levantan en contra, su casa está en orden porque está gobernada por el Espíritu Santo. Esto no significa que todo va a estar bien, sino que cuando esté bien, algo mal va a venir. Porque todo se nos hace cuesta arriba.
Y esto significa que usted cayó en pecado, que perdió su oración, que perdió su espiritualidad. No, para nada. Esto a usted lo hace fuerte en el espíritu, porque otros matrimonios, otras familias se desarman. Pero si usted en su orden priorizó a Dios y lo puso en medio de su casa, entonces tenga tranquilo que aunque se levanten tormentas, Dios va a estar ahí. Aunque la crisis golpee la puerta de la casa, Dios va a estar ahí porque usted puso las cosas en orden. El tema es que para ordenar uno tiene que arriesgar. Uno tiene que arriesgar. Arriesga a quedarse solo, porque ¿dónde están mis amigos? Si quiero mi casa en orden, si quiero mi vida en orden, si hay alguien que no edifica, pues ya no lo quiero en mi vida. Y no está siendo malo con él, está siendo bueno con usted mismo. Está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Predíquele, háblele de Jesucristo y dígale sinceramente, porque con la verdad, aunque se le ofendan, usted va a ir a muchos lugares. Mira, esto está así, yo quiero cambiar mi vida y lo que estamos haciendo ya no me sirve. Te invito a que vengas conmigo y que conozcas a quien conocí cambia mi vida. Si no, bueno, hasta aquí llega lo nuestro. Nadie se puede ofender en la teoría cuando usted le dice la verdad. Sin embargo, todo el mundo se ofende. No importa. Pero usted haga las cosas conforme a la voluntad de Dios. Si tiene que ordenar la casa, si tiene que ordenar su matrimonio, si tiene que ordenar su vida, hágalo. Porque ahí hay bendición también. Cuando usted establece el orden en todas las cosas, usted está guardando la doctrina. Por eso Pablo, y repito, le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, muchacho. Ordena las cosas en ti para que los otros vean y sepan cuál es la verdad. Porque a pesar de lo que ellos enseñan, que tuercen la palabra, tú, Timoteo, te mantienes en la doctrina. Al cuidarte a ti, estás cuidando lo que estás creyendo, la doctrina. Al cuidar tu testimonio, estás cuidando en quién estás creyendo. Porque ellos decían, es mucho mejor vivir de la forma que queremos que en la forma que creemos. No, y no es así, las dos cosas van juntas. Yo quiero vivir bien creyendo en lo que creo. Si creo en Jesucristo, si creo en que Él me perdonó, si creo en que con Él no tengo deudas, si creo que con Él estoy sano, si creo que con Él soy bendecido, yo vivo de esa forma. Tiene que esforzarse para hacerlo. Por eso, cuídate de ti mismo, porque el que puede caer no son ellos que enseñan lo malo. El que puede caer mucho menos es el Señor. El que puede caer era Timoteo. De la misma forma que podemos caer nosotros. Por eso alguien dijo, salvo siempre salvo, equivocado, mentira del diablo. La salvación hay que cuidarla todos los días. Si usted no está por lo menos sus 10, 15 minutos por día orando y pidiéndole al Señor que lo guíe, que lo fortalezca, que lo mantenga, que no caiga en tentación, usted está cuidando su salvación. Yo siempre le digo, Señor, manténme así, más allá de mis errores, mis defectos. Yo quiero conocer al Dios que predico. No quiero irme a otro lado, quiero ir al cielo. Pero para eso, a pesar de errores, faltas, defectos, tengo que mantenerme en la doctrina. ¿Y cómo me mantengo en la doctrina? Orando, queridos. Porque nunca faltará la tentación de uno, no es mi caso, gracias al Señor, pero nunca faltará la tentación de predicar algo para su propia conveniencia. Conociendo a cada uno de los miembros de la congregación, yo puedo predicar de una forma personal. Y dirigirme personalmente a alguien, ya no estaría haciendo lo que fui llamado a hacer. Se estaría poniendo los intereses por sobre el reino. Y no tengo ese interés. Primero el reino. Por eso tantas personas se han ofendido con nosotros. Porque no sabemos hacer otra cosa que aconsejar en base a la palabra de Dios. No sabemos hacer otra cosa que predicar o decir las cosas en base a la palabra de Dios. Y eso ofende. Porque la verdad ofende. Si no hay madurez, ofende. Mire, yo le voy a contar un testimonio aquí que pasó hace muchos años. Y creo que muchos saben, pero creo que otros no. Si todos lo supieran, pues no contaba. Pero le voy a contar. Aquí venía un matrimonio que tenía una hija grande ya, hace 30 y pico de años, hace mucho tiempo. Y vino la hija un día y pidió consejería con nosotros. Y dijimos, sí, listo, vamos a aconsejar. Entramos con mi esposa, con la hermana allí. Y ella nos comentó que en su casa su hijo veía duendes en la ventana. Cosas extrañas en la ventana.
Y dijimos, bueno, a ver, y empezamos de ahí, ¿no? De a poco. Hasta que mi esposa le dijo, pero ¿de qué vive? ¿De qué trabaja? ¿Cómo son tus entradas? Sin interés ninguno. Y ella dijo, yo trabajo en el ambiente. En el ambiente. ¿Y qué es trabajar en el ambiente? Y trabajo en la noche. Sabíamos, pero queríamos la confesión. ¿Y qué es trabajar en la noche? En una boate, no sé cómo se llama, pero en una cuestión. Una whiskería. Ah, whiskería. Ok. ¿Y tu niño ve duendes en la ventana? Sí. Entonces le dijimos, mi esposa le dijo, ¿no es mejor que vayas a lavar un piso que vivir ahí? Porque todo lo de ahí te lo traes a tu casa y estás buscando una solución por tu hijo. ¿No es mejor ir a fregar un piso, lavar un piso que trabajar? ¿Se nos ofendió? Nunca más la vimos. Sería fácil para conservar el alma decirle, no, está bien, Dios te va a dar un nuevo trabajo. No, queridos, porque estaríamos tratando de quedar bien con el hombre, en este caso con la mujer. Pero nuestro interés es estar bien con Dios. Y cuando uno está bien con Dios, la gente se ofende, la gente lo critica, la gente no soporta, la gente no se queda con el consejo. Si fuera a pasar, como se dice criollamente, pasarle la mano por el lomo, esta iglesia estaría llena de almas, pero no es nuestra idea hacer lo que queremos, sino lo que tenemos que hacer, con nuestros errores, con nuestros defectos, con todo lo que usted quiera. Pero nos guiamos por la palabra de Dios. Y lo que Dios pone en nuestro corazón, eso lo decimos. Y si la gente se ofende y se va, doy gloria a Dios porque se van sabiendo la verdad, no nuestra, sino de la palabra. Y aunque nos retiren el saludo y nos maldigan, se van sabiendo la verdad de la palabra. ¿Qué es eso, queridos? Cuidarnos de nosotros mismos. Porque en ocasiones nos vemos tentados para aconsejar de una forma que toda esa familia se quede en la iglesia, para tener números. Pues no nos sirven los números, nos sirven las almas para el reino. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos para no entrar en la tentación de sumar y sumar y sumar. A su vez, cuidando esto, cuidamos la enseñanza, la palabra, la doctrina. Porque Jesús cuando aconsejaba, él no andaba con vueltas, él era directo. Y los fariseos se enojaban y se levantaban contra él y buscaban ocasión de matarle, porque no aceptaban la verdad. Pero él cuidaba la doctrina. Y Pablo le dijo a Timoteo, te pido por favor que te cuides de ti mismo y de la doctrina. Y aquí viene la segunda consideración. Persiste en ello. Insistí en eso, querido. Si te vienen ganas de tirar todo, no lo hagas. Doblar tu rodilla y orar. Si te vienen ganas de dejar de servir, dejar de congregarte, no caigas en eso. Orá, pedile fuerza al Señor, porque esto no sucede todos los días. Si te vienen ganas de no armar el mensaje, porque Dios dará provisión, oro y le digo, Señor, tu pueblo necesita palabra, y yo también. Todos necesitamos mensaje. Y yo oro y tengo mi tiempo de oración y Dios da palabra por pura misericordia, no porque lo merezca. Persiste en ello. Y después le dijo, porque haciendo esto, poniendo la casa en orden, guardando el testimonio conforme a la palabra, haciendo la voluntad de Dios, apartando de ti lo que no te edifica, lo que no te sirve y quedándote con lo que sí edifica, te salvarás a ti mismo. Y yo le saco esta parte y digo, y pongo, ten cuidado de ti mismo porque te salvarás a ti mismo. Pablo le estaba diciendo, querido, la salvación es personal. Personal. Nadie me puede dar una mano a mí para salvarme. Nadie puede salvarse así por mí. Nadie puede decir, Señor, mi salvación se la entrego al pastor. No, no, querido. Yo tengo que cuidar la mía de la misma forma que usted tiene que cuidar la suya. Esto es cuidar la doctrina. Porque a todos nosotros muchas veces se nos dificulta hacer la voluntad de Dios.
Nos mueve donde no queremos ir, nos levanta a la hora que no queremos levantarnos, nos hace decir cosas y aconsejar de una forma recta, en rectitud directa, que hasta a nosotros nos duele y la gente se ofende. Persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y la segunda consideración, y a los que te oyeren, con esto termino. A nosotros los creyentes nos miran todo el mundo, todo el mundo. Si el compañero de la cantina adultera, nadie le da bola, lo aplauden. Si el compañero del trabajo roba, nadie le da pelota. Es lo normal. Pero si usted se engancha a la luz, todo el mundo lo critica y todo el mundo lo ve. Si a usted le dan un cambio mal, usted dio 200 pesos y le tenían que dar 50 vueltas y le dieron 150 y usted se queda, todo el mundo dice, eso no es tuyo. Todo el mundo lo ve. Y el primero que lo acusa es el que le dije, el adversario. No, esta es la doctrina. No, esto no es tuyo. Hay personas que se lo quedan llevando. Todos tendremos que dar cuenta de lo que hicimos. Pero hay personas que ven que usted es recto, que tiene la posibilidad de quedarse con un cambio que no es suyo, que tiene la posibilidad, como me ofrecieron a mí, de colgarme de la luz en el peor momento de mi vida. Y le dije, no. Hay personas que viendo lo que usted hace, no lo que dice, sino lo que usted hace, pueden querer imitarlos. Y usted puede ganar un alma para Cristo, no por lo que dice, sino por su acción. Alguien vino un día a mi vida y me dijo, yo quiero tener lo que tenés. ¿Y cómo haces para ser como sos? Y le dije, de mí no hago absolutamente nada, porque por mí no puedo hacer nada. Pero tengo un amigo, quien otro amigo me lo presentó y yo te lo quiero presentar. Quiero que conozcas a mi amigo. ¿Y quién es? Me dijo, Jesucristo. Y le hice la oración de fe. Porque vieron mi forma y mi proceder, no porque sea hiper, archi, mega tranquilo, sino que porque cuando estaba en crisis, en tiempo crítico, en amenaza en mi trabajo, me mantenía. Me dijeron, ¿cómo hacer para hacer eso? No, yo no hago nada. El que me ayuda es Jesús en mi corazón. Y todo el mundo lo sabía. Y por mi forma de ser, no le digo que sea perfecta, no se fije en eso, sino porque lo que hacía, alguien quiso recibir a Jesús en su corazón. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mucho más de lo que usted habla, y muchas veces hablamos más de lo que tenemos que hablar, metemos la pata, es lo que usted actúa y lo que hace con sus defectos, con sus errores, con sus desaciertos. Pero lo que usted hace puede convencer a alguien para que se entregue a Cristo. Usted puede salvar a alguien sin hablar, solamente guardando el testimonio. Cuando tenga tentación, ofrecimiento, usted manténgase firme en la doctrina, cuide la palabra que recibe aquí cuando ora y cuando lee la Escritura. Manténgase firme en eso. Guarde su testimonio porque dice quién es usted y a quién cree. Cuide su testimonio y espero que su testimonio sea bueno. Cuide ese testimonio porque habla mucho más de quien usted cree, de lo que usted cree. Mucho más de las palabras que usted puede decir. Es como usted camina, cómo usted recibe el cambio, cómo usted paga, cómo usted habla, cómo usted es en la casa. Eso habla mucho más de todas las palabras que usted puede decir. Y hay personas que tienen sus ojos puestos en usted. Y hay personas que quieren lo que usted tiene. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta era la segunda consideración. Ordene su vida, ordene la casa, ordene su matrimonio, guarde su testimonio y verá el favor de Dios. Verá el favor de Dios. Va a ver cómo Dios bendice. ¿Y cómo bendice Dios? Abre puertas de trabajo también. Pero a veces en los peores momentos donde usted quiere caer, Él lo levanta. Eso también es bendición de Dios. Siempre decimos, Dios bendice cuando abre puertas de trabajo, cuando aumenta sueldo, cuando el negocio crece, cuando las cosas caminan, cuando todo está medianamente bien. Dios bendice. Sí, Dios bendice. Pero también no se olvide que cuando usted no quiere nada, Dios también bendice, pues tiende su mano. Cuando usted no sabe lo que hacer y está desanimado, Dios envía a alguien que le dé palabra y eso es Dios bendiciendo su vida. Porque la bendición de Dios es para que usted multiplique, pero también para renovar las fuerzas. Ordene su vida, guarde su testimonio, cuide la doctrina, cuide lo que usted cree en base a la palabra de Dios.
y se salvará a usted mismo y a los que le oyeren, porque será testigo del poder de Dios y del amor y la misericordia de Dios a otros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esta reunión, porque sin duda tu presencia está en este lugar. Porque tú, Espíritu Santo, sin duda empezaste a ministrar nuestra vida desde antes de haber llegado a esta casa, Dios. Empezaste a hablar, empezaste a decirnos durante la semana, Señor, Dios mío. Estuviste hablando a mi corazón, Señor. Y sé que esta palabra edifica, Dios. Podía haber sido otra palabra de avivamiento, de crecimiento, de multiplicación, de que Dios multiplica. Podía haber sido muchas cosas y eso tú lo haces sin que nadie tenga que predicar, Dios. Pero esta palabra a nosotros nos enseña en estos momentos críticos, momentos de guerra, momentos donde las personas toman decisiones, donde muchos de ellos no tienen ni siquiera dirección, Señor. A nosotros nos enseña a mantenernos firmes en ti, Dios. A cuidarnos, Señor, cuidar lo que creemos, no importa dónde estemos. Aunque estemos rodeados de personas mundanas que no quieren en ti, que tengan otros dioses ajenos, nosotros nos mantengamos firmes en nuestro testimonio y en lo que creemos que es Jesucristo de Nazaret. Que tengamos esa firmeza siempre, Dios mío, para que podamos ser salvos, para que nos cuidemos de nosotros mismos, no de los otros, sino que nuestra fe esté guardada, nuestra confianza en ti, lo que creemos esté guardado en ti, Dios. Que nuestro corazón siempre sea, Padre, atento para escuchar tu palabra, la verdad de tu palabra, y no torcernos ni a derecha ni a izquierda de corrientes extrañas. No seguir, como dijo el apóstol Pablo, a esos profetas hipócritas, Dios mío. Esas personas que lo que hacen es torcer la enseñanza para arrastrar muchos al infierno. Señor, no nos toca a nosotros juzgar. Lo que nos toca a nosotros es estar firmes en tu palabra, Dios. Guardar el testimonio así como guardamos la doctrina. Caminar, pensar, hablar y hacer según lo que creemos. Y creemos en ti, en un Dios de misericordia, en un Dios poderoso, en un Dios que nos perdona. Creer en tu promesa, Señor, y proclamarla donde se dé la oportunidad, Dios. No juzgar a nuestro hermano si ha caído, al contrario, demostrar el amor de Dios, no solamente en decirlo, sino en tender la mano, Dios. En dar la ayuda necesaria a aquel que lo necesite, Dios. Que ese amor de Dios también se dé sabiendo que tú puedes dar la oportunidad y que muchas veces nosotros se la negamos. Pero todos los que hemos caído, Señor, tuvimos la libertad y la oportunidad de levantarnos. Y tú lo has hecho no porque lo merecíamos, sino por amor a ti mismo, Dios. Pues entonces, Señor, ayúdanos en estos tiempos, no solamente, Dios mío, a demostrar ese amor de Dios, no solamente también a ordenar todas las cosas, sino que también, Señor, mantener la doctrina y caminar conforme a lo que creemos, para que siquiera un alma, Señor, que sin duda alguien lo hará, Dios, querrá tener lo que tú nos diste, Dios. Querrá tener aquello que recibimos una vez que hicimos nuestra oración de fe, a Jesucristo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que podamos no solamente guardar el testimonio, sino aplicarlo, Dios, en todas las áreas de nuestra vida, con nuestros errores, nuestros defectos. Eso tú lo manejas, Dios. Pero que podamos aplicar ese testimonio y esa doctrina a todas las áreas de nuestra vida. No solamente en la forma de hablar, sino en la forma de accionar. Para que tu nombre sea exaltado siempre. Y recordemos todos los días que todo éxito y todo mérito, ninguno de ellos es para nosotros. Porque toda la gloria, la honra y la alabanza solamente es para ti, Dios. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.